Buenas noches. Hoy voy a procurar leer algo del capítulo 2 sobre la lactancia materna, política e identidad de Beatriz Gimeno. Empezamos por el capítulo 2. Capítulo 2. Hacia una reconstrucción de la maternidad. En los años 50 del siglo XX, decir que la lactancia estaba claramente en declive en los países desarrollados es quedarse corto. Sería más ajustado decir que son muy pocas las madres que dan de mamar. Hemos repasado brevemente algunas de las cuestiones que influyen en este abandono que las historiadoras feministas pro-lactancia resumen diciendo que desde finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se produce la confluencia de intereses de dos nuevos poderes, el poder médico-pediátrico y el poder de la industria de la leche de fórmula, que se alían para apartar a las mujeres de la práctica de la lactancia. Appel, 1987, Carter, 1995, Hausman, 2003. En efecto, una gran parte de la investigación pediátrica que se hace en los Estados Unidos es financiada por la industria de la leche de fórmula. Esta industria crea becas pediátricas, organiza congresos, financia publicaciones, etc. Lo mismo que hace hoy en día la industria farmacéutica y también, como veremos, la industria de la leche materna. A esto hay que sumar que cuando el parto se medicaliza y se torna hospitalario, ello viene acompañado de prácticas que pueden dificultar la lactancia, como el aumento de las cesáreas, la separación de bebés y madres, la recomendación por parte de médicos y matronas acerca de las bondades del biberón. En definitiva, en los años 50, todo el proceso de reproducción y crianza se ha puesto bajo el escrutinio de los expertos, muchos de los cuales comienzan a desaconsejar la lactancia a las madres y dichos consejos parecen por primera vez en la historia surtir efecto. Appel, 1987, Wolf, 2011. El abandono es masivo. Una abogada de la lactancia como Hausman se muestra sorprendida de que en el siglo XX resulte tan sencillo convencer a las mujeres para que abandonen la lactancia. 2003, 24. Sus investigaciones son un intento de responder a la pregunta que ella misma se hace, pero la posibilidad de que la respuesta sea ¿abandonan la lactancia máximamente porque quieren abandonarla? Y en cuanto pueden lo hacen, ¿no es completada por esta investigadora? Gran parte del cuestionamiento del abandono por parte de las mujeres de la lactancia, así como de la búsqueda de explicaciones para este abandono, late el convencimiento de que la lactancia es tan evidentemente superior en todos los casos a cualquier método de alimentación infantil, que ninguna mujer la abandonaría voluntariamente teniendo toda la información. Este convencimiento es un perjuicio que impide acercarse a la realidad de la vida de las mujeres con cierta objetividad y sustenta en gran parte el fundamentalismo lactivista de la actualidad. En realidad, el abandono masivo de la lactancia es fácilmente comprensible si lo pensamos con la combinación de un proceso histórico en que las mujeres han deseado siempre librarse de o hacer menos gravosos los imperativos biológicos relacionados con la maternidad. Se abandona masivamente la lactancia cuando es fácil abandonarla cuando la leche de fórmula es segura por primera vez en la historia. Es cierto que los médicos lo facilitan o incluso lo apoyan, y es verdad que la ciencia lo corrobora por entonces, pero ninguno de estos cambios se produce ingenuamente por parte de las mujeres. Ellas han aprendido que sus propios cuerpos, que la medicina también puede ser una aliada en su lucha contra los dolores de parto y contra la mortalidad materna e infantil. Olvidar e invisibilizar la lucha de las mujeres porque los partos dolieran menos y fueran más seguros, así como poder tener una vida propia entre partos, lactancias y crianzas. Es olvidar una parte muy importante de la historia de aquellas. Finalmente, además, durante los años de la guerra, las mujeres accedieron masivamente al empleo y sabemos también
que los esfuerzos políticos que se hicieron después para que lo abandonaran y regresaran a sus hogares, y el coste que esto tuvo, cuando Betty Friedan identifica como el problema que no tiene nombre, la ansiedad y la depresión de las mujeres de clase media, aisladas en los suburbios sin nada que hacer. La opción de la conquista del espacio público, del trabajo remunerado, se convierte en una prioridad para muchas. La leche de fórmula vino a permitir a muchas mujeres ocupar el espacio público sin riesgo para el bebé. No obstante, es necesario recordar que desde las instancias científicas nunca se dejó de afirmar que la leche materna era mejor para el bebé. Cierto que en este periodo de clase médica y científica afirmaba que el biberón era igual de seguro y que las empresas de leche de fórmula presionaban también en el mismo sentido. Pero cierto es también que a lo largo de la historia esa misma clase médica había presionado en el sentido contrario sin conseguir nunca la adhesión masiva de las madres, con la diferencia de que las mujeres del siglo XX gozan de mucha mayor agencia que las mujeres de siglos anteriores. Por tanto, es ilícito pensar que tanto cuando las mujeres dan de mamar como cuando dejan de hacerlo se debe a cuestiones mucho más complejas que la simple presión social. Las razones por las que se producen los cambios sociales no son nunca uníquas, y no lo son cuando las mujeres abandonan la lactancia, ni lo son cuando regresan a ella. La maternidad sufre una transformación en el siglo XIX y después otra en sentido contrario. Los años 50 significan uno de los puntos más bajos en la práctica de la lactancia materna, y a partir de ahí comienza una recuperación que va a significar finalmente, a partir de los 80, una reinvención en toda la regla de la maternidad. Una reinvención que tiene consecuencias muy importantes en las políticas de género. Si Hausmann se pregunta ¿por qué las mujeres abandonan la lactancia con tanta facilidad en los 50? Nosotras nos preguntamos por qué regresaron a ella con tanto entusiasmo en los 80. Brevemente, podríamos resumir la cuestión diciendo que en los 60 aparece el feminismo de la segunda ola, con las consecuencias que conocemos. Una transformación radical de la sociedad, de ámbito público y también de ámbito privado, de la familia, la sexualidad y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. La consabida reacción patriarcal se da en dos tiempos y en ambos la maternidad ocupa un lugar preferente, como era lo esperable. En un primer momento se busca reconfigurar la maternidad hacia lo que se llama maternidad total, desde los 50 a los 80. Y desde esta época hasta la actualidad se produce una vuelta de tuerca en la que la lactancia materna se convierte en el pilar de esta maternidad total, en el elemento sin el que no se entiende esta. En el primer momento se busca que las mujeres regresen a sus roles tradicionales, que abandonen los empleos remunerados ocupados por ellas durante la guerra. Y el segundo periodo, a partir de los 80, está marcado por la agenda neoliberal y se construye desde la racionalidad, así como también desde el antifeminismo social propio de este momento. En todo caso, esta nueva situación se construye con muchos ejemplos que interaccionan de maneras complejas y que son lo que vamos a tratar a desentrañar. Elementos básicos de la reconstrucción maternal desde los años 50 del siglo XX. El apego y el vínculo. Explicar las teorías del apego o del vínculo excede con mucho el contenido de este libro, pero mencionarlas es imprescindible, porque todas las creencias ligadas a la lactancia se apoyan en ellas. Los discursos contemporáneos sobre la lactancia, de hecho, se levantan sobre dos dogmas: la lactancia materna exclusiva, prolongada y a demanda. Es lo mejor para el bebé, porque es lo natural. Cualquier otra forma de alimentación le perjudica, y este tipo de alimentación favorece el vínculo entre la madre y su hijo o hija. Estos discursos se entrelazan y construyen un discurso de gran potencia: salud del bebé, legitimidad de la naturaleza y amor maternal vía apego. ¿Quién da más? En todo caso, es necesario recordar aquí que las teorías sobre el apego o el vínculo no reivindicaban, al menos al principio, la lactancia como imprescindible,
Ocurrió más bien lo contrario, que las defensoras de la lactancia se apoyaron en estas teorías ya existentes para argumentar que sin esta forma de alimentación el vínculo madre-bebé no se desarrolla correctamente. Es indudable que los bebés no solo necesitan cuidados físicos, sino también cuidados emocionales y estimulación cognitiva para tener un desarrollo correcto, lo que hemos llamado el apego o el vínculo madre-bebé. Pero lo que no es tan evidente es que todo esto se deba dárselo la madre en exclusiva. Ni es evidente tampoco que el apego solo se desarrolle a través del contacto permanente y constante con la madre, desde el momento mismo del nacimiento, y mucho menos lo es que para que dicho vínculo se desarrolle correctamente, el bebé deba ser amamantado. No hay ninguna razón para creer que esta determinada manera de crianza, la basada en el contacto permanente con la madre y la lactancia muy minoritaria entre los modelos históricos y entre los aún existentes, es mejor para el desarrollo de los bebés y de la sociedad en su conjunto, al no ser que estemos dispuestos a creer que hasta los 80 de este siglo el conjunto de la humanidad ha estado compuesto por neuróticos desapegados. La creencia en la necesidad de un lazo particular y el especialísimo entre la madre y el bebé es propio de algunas culturas, las menos y no de otras. Y de la misma manera que no en todas son las madres las únicas y a veces quisiera las principales cuidadoras de los bebés. Eyer asegura que el apego es un fenómeno plástico entre los seres humanos, y otras investigadoras como Wolf, Harald, han puesto el foco en las numerosas culturas en las que dicho lazo no existe como tal y como lo conocemos nosotros, o no es el lazo fundamental, 1992-69. Por otra parte, los otros teóricos como McNamara, 2006, denuncian que estos estudios buscan los fallos en el apego, pero que no recogen los problemas que pueden generar las madres sobreprotectoras, con niveles demasiado altos de implicación con sus bebés, lo que puede generar inseguridad en lugar de seguridad y ansiedad. En todo caso, nada en el trabajo de los teóricos de apego demuestran que el apego seguro esté directamente relacionado con la lactancia. Con el desarrollo... En una muestra antropológica de 186 culturas contemporáneas estudiadas por Weisner y Gallimore, 1977, las madres individuales eran las principales cuidadoras de los bebés, solo en el 20% de los casos. En la mayoría de las sociedades, la crianza de los bebés es compartida entre diversas mujeres y las niñas o niños mayores. Hayes, 1926. Bueno. En todo caso, nada en el trabajo de los teóricos del apego demuestra que el apego seguro esté directamente relacionado con la lactancia. Con el desarrollo del capitalismo surgen nuevas familiares y maternales que exigen nuevas explicaciones del mundo, y la caída de las tasas de natalidad es fundamental para explicar el surgimiento de esta nueva relación. Es evidente que no se puede dedicar el mismo tiempo a 7 hijos que a uno. Seguro caen las tasas de natalidad que se encargaban en todo caso, de que las mujeres dedicaran la mayor parte de sus vidas a los trabajos relacionados con el cuidado maternal, que tenían que compaginar con las demás ocupaciones. Surge una maternidad muy especializada y el niño o niña se convierte en algo precioso. La niñez se configura como una etapa diferente de la vida humana, con sus características propias, que requieren una atención especializada que solo es posible que ofrezcan las mujeres, en lo que se considera que es su trabajo más importante. Dichas habilidades, además, se ven como el contrapunto necesario del mundo capitalista, en el que priman el culto al consumo, el egoísmo y el individualismo y la competencia, donde los hombres no tienen más remedio que batirse. Las madres así se convierten en la resistencia moral a todo eso, construyendo un espacio de generosidad sin límites, basado en el autosacrificio, en el altruismo y en el don y en el anticonsumo. Un oasis de humanidad necesaria en una sociedad muy dura. Esto constituyó al ángel del hogar en el siglo XIX y prácticamente con los mismos mimbres se construyó en el siglo XX. Que la relación con la madre desde los primeros meses marca la vida de todas las personas
es una idea que proviene de Freud. Y como sabemos, Freud, cuya obra con enormes aciertos y con enormes equivocaciones ha impregnado de manera muy clara el pensamiento del siglo XX, han sido utilizados para justificar teorías sociales muy conservadoras y muy discutidas, y también otras progresistas. Bowling, desde luego, conoce bien a Freud, enormemente popular en los Estados Unidos, y con este conocimiento construye en los años 50 el concepto del apego, que con modificaciones seguimos manejando. Su teoría es una de las más exitosas del siglo XX, hasta el punto de que mucha gente conoce los fundamentos de la teoría, aunque no conozca de nada a su autor, ni nada tampoco de las críticas científicas que se han dado. De alguna manera, Bowling es el creador de la nueva maternidad moral, el Rousseau del siglo XX, quien contribuye de nuevo a dividir en función de determinados comportamientos más o menos funcionales al sistema, a las madres en buenas y malas. Es el ideólogo de muchas de las políticas que por entonces buscaban la manera de conseguir que las mujeres regresaran a sus casas y abandonaran sus empleos, lo que los hombres necesitaban después de la Segunda Guerra Mundial. La teoría de Bowling, presentada en un trabajo titulado Maternal Care and Mental Health, describe el proceso por el cual la ausencia de la madre en la vida del bebé durante los primeros 6 meses puede causar traumas y daños permanentes. En él, el mecanismo es parecido al imprinting, conocido en algunas especies animales, especialmente las aves. Bowling, 1951, Eyer, 1992, 67, 62, 63. Es decir, el mecanismo se pone en funcionamiento en el mismo instante del nacimiento, momento a partir del cual la presencia de la madre ha de ser constante durante los primeros años de vida del bebé, so pena de generar daños graves y permanentes en este. Sin duda que en el éxito alcanzado por Bowling influyó el hecho de que trabajara para la OMS en el momento de sus publicaciones. Su trabajo, en todo caso, es deudor de su propia experiencia personal de niñez, vivida sin cariño de ningún tipo y con afectos, de los que luego era privado, y seguramente estuvo motivado por la necesidad de explicar y curar su propio dolor. El problema es que sus experimentos se llevan a cabo sobre niños delincuentes huérfanos o maltratados, lo que introduce una importante distorsión que él no tiene en cuenta, pero que ha sido señalada por la mayoría de los científicos. Eyer, 1992-50, 61-65, Ridley, 1973, Zittenbaum, 1999-33. En todo caso, la popularidad de Bowling fue enorme y la palabra apego se ha utilizado desde entonces para validar todo tipo de teorías populares, no probadas. Su propia teoría fue objeto de numerosas y muy fundadas críticas, hasta el punto que la misma OMS le obligó a publicar un trabajo complementario. Necesidad del cuidado materno, una resignación de sus efectos en 1962, en el que el mismo autor corregía muchos de los excesos malentendidos en su primer trabajo. Poco después, el profesor Sir Michael Rutter y su esposa Sarah Rutter, 1990, en Maternal de Private Research, definió a veces como un clásico en el género del cuidado infantil, demostrando que el trabajo de Bowling estaba errado en algunas de sus premisas fundamentales, probando que los bebés no se dañan inevitablemente si no existe ese contacto permanente por parte de la madre, que puede ser sustituida por otros afectos y presencias. La discípula de Bowling, Mary Ainsworth, es una teórica de apego seguro con la madre que formula a partir de un experimento denominado situación extraña, que básicamente consiste en dejar al niño o niña en una habitación con una sola compañía de un extraño y observar luego su reacción al volver a ver a su madre. A partir de esa situación se midieron distintos niveles de apego, siendo el nivel óptimo de apego aquel que tenía el niño o niña que sufría ansiedad al ser separado de su madre y tranquilidad cuando volvía a verla. A partir de esa observación, Ainsworth asegura que cuando la madre está ausente física y mentalmente, el niño puede sufrir desórdenes como ansiedad o depresión. En realidad, para hacer estas observaciones hay que partir de la creencia previa de que el lazo madre-hijo es siempre el eje del desarrollo del bebé y determina la estabilidad psicológica futura. El test de Ainsworth ha sido también puesto en duda en un metaanálisis de estudios sobre dicho test. Van Hillerhoff o Cronenberg, 1982, en Five
2013, 147, el 75% de los niños estudiados en Gran Bretaña en 1988 mostraban un apego seguro en un momento en que muchos bebés eran criados con biberón y cuando la separación del bebé tras el parto era la práctica usual, muchas investigadoras afirman que no hay relación entre lo que entendemos por crianza por apego y los bebés con un apego seguro. O más concretamente, se puede ser alimentado con biberón, ser separado al nacer por cesárea, dormir en la propia cuna desde el principio y aún así crecer feliz. Y seguramente apegado. Bowling, Ainsworth, Spock, Lotzer o Whitlock no son los únicos autores, sino los precursores de una serie de teóricos sociales de la maternidad, casi todos hombres, que consiguen enormes éxitos populares. Las teorías que pregonizan que la presencia materna constante y enseguida también la lactancia son imprescindibles para el correcto desarrollo del bebé y para conformar una sociedad de adultos adaptados se convierten inmediatamente en bestsellers, que venden cientos de miles de ejemplares. Spock, por ejemplo, vende más de 1 millón de ejemplares de su libro William y Martha Search. Son los que acuñan la expresión crianza con apego. En 1992, el matrimonio Search publica El libro del bebé, traducido enseguida a más de 18 idiomas, que ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares. En torno a los años 70 se pondrán de moda las teorías basadas en analogías selectivas de la etología que siempre confirman aquello que se quiere demostrar. Así, viendo que algunos animales como la cabra rechazan a su descendencia si se la separa de ella, aunque sea 1 minuto, o que algunos roedores se comen a sus crías en este caso. Pediatras como Kennel sostienen que si a las mujeres se las separa del bebé después del parto, aunque sean minutos, las posibilidades de que el vínculo se desarrolle correctamente disminuyen. Ayer, 1992, 2-3. Kennel y Klaus afirman que estas primeras horas son determinantes para que las madres acepten a sus hijos e hijas para que desarrollen las habilidades maternales necesarias para el correcto desarrollo del bebé. También Spock sostiene que las madres necesitan que se les ponga el bebé encima, nada más nacer, porque así desarrollan el instinto de tocar y besar a sus bebés. Los estudios según Spock demuestran que las madres que han tenido a sus bebés en esa hora crucial o solo en esa hora son luego más cariñosas para sus hijos, más cariñosas. Sus hijos están mejor adaptados y tienen menos infecciones. Para Spock, el apego se da solo en la primera hora, no 10 minutos después, y no tener ese contacto en el momento adecuado da un origen a futuros desórdenes psicológicos en los niños y niñas. El número de niños sin apego que puede convertirse en victimarios de adultos, padres y otros niños están creando y continuarán creciendo si no resolvemos este problema. Casey Parker y Dee Forrest, 1993, cita en Fury 2002-53. Lo cierto es que en Estados Unidos se creó una auténtica obsesión por el vínculo materno, que en un primer momento pudo tener algunas consecuencias positivas, como una mayor humanización del parto y un mayor control de la experiencia de la maternidad en los hospitales por parte de las propias madres, pero estas ventajas eran reivindicaciones feministas que terminaron convirtiéndose en un mandato que culpabiliza y crea dolor en las madres, que paren por cesárea y que no experimentan el posparto o que no quieren estar en los primeros días permanentemente pegadas a sus bebés, por no hablar que tienen problemas con la lactancia. La existencia de este periodo de extrema sensibilidad no es apoyado en absoluto por toda la comunidad científica. Ayer, 1992-3, Hale, 1999, 486-482, Furedin, 2002, 53, Kagan, 1998. Kagan ha llamado a estas ideas determinismo infantil. Por supuesto que hay otra parte que sí las defiende. En España, Ivonne Olza, apoyándose en la neurobiología, es una de sus máximas defensoras. La mayoría de las críticas de las teorías del apego y del vínculo, entendidas de esta manera, afirman que la aceptación popular de las mismas está basada en realidad en supuestos previos e históricos acerca del rol de las madres, así como en creencias romantizadas y plenamente occidentales y modernas del vínculo madre-bebé. Ayer, 1992, 8-9. No obstante, los pediatras y los expertos en cuidados maternales continúan explotando el lazo materno como un argumento poderoso para seguir dirigiendo las vidas de las madres, y la idea se instala con facilidad en las creencias populares. Finalmente, esta concepción
moral de la maternidad que propugna Bowling, Spock y Winnicott se concretan en que los tres promulgan la maternidad como un deber cívico, es decir, la madre está al servicio de la sociedad, por lo que su obligación es la de criar buenos ciudadanos. Y eso solo se consigue con una maternidad lo suficientemente intensa como para compensar lo que en la sociedad contemporánea tiene de negativo. La maternidad exclusiva es una necesidad funcional para proteger a los niños y a los hombres de los daños de la productividad y el mercado, y la base de todo ello es la diferencia biológica entre mujeres y hombres. Bueno, más allá de las experiencias de la crianza en otros continentes y en culturas muy diferentes a la nuestra, es interesante el estudio de la experimenta de los kibbutz israelíes, aunque son un número muy pequeño de la población israelí, de 2 al 4%. Estas personas ocupan un porcentaje desproporcionado de la élite política, cultural y económica del país, y los estudios demuestran que son personas normalmente adaptadas y menos individualistas que la media. Zoen, Ackerman, 1991-343, Kitzinger, 1978-219, Sieg en Sauner, 1994-239, Blom, 1999-35. Como bien explica Kunkla, las teorías del apego defienden una proximidad fetichizada de madre y bebé que refleja profundos y antiguos valores morales. Según Ayer, una de las mayores críticas de la teoría del apego al aceptar que la infancia es un periodo que viene determinado casi en exclusiva por comportamiento maternal. Estamos aceptando no solo que las madres tienen que dedicarse a ese papel, sino también que si no lo hacen, serán las responsables de lo que pasen después. Sin embargo, ya hemos hecho referencia a que las muy variadas formas de crianza que se dan en el mundo nos demuestran que los niños y niñas criados en culturas en las que no se produce este contacto intenso desde el primer minuto, crecen perfectamente y no encuentran dificultades para construir sus vínculos de apego posteriores con uno o varios adultos o adultas. Más allá del mito, los estudios que tratan de medir la influencia de la presencia materna constante en los primeros momentos de la vida de los niños y niñas y posteriormente en sus vidas adultas. No son muchos porque es muy complicado hacer estudios que abarquen desde los primeros años de vida hasta la edad adulta. Cerca de 75 chicos y chicas fueron estudiados desde 1929 hasta 1957 y aunque se demuestra la importancia de las primeras experiencias, no se encontró ninguna diferencia que tuviera que ver con el comportamiento de la madre respecto a eso, que conocemos como el vínculo. Kagan y Moss, 1962. Uno de los más conocidos estudios longitudinales es el realizado por Thomas Ochers, 1977, que extraen la conclusión de que el comportamiento del adulto tiene que ver con múltiples factores y no con tener una mala madre, entendida según los estándares de la crianza con apego. En un estudio realizado por Seidhat, Campus y Edmund, 1980, en Ayer, 1992, las madres que desarrollan comportamientos de apego con sus bebés no difieren de las madres que no lo hacen. Más tardíamente, en un estudio realizado por Egeland y Baum, 1980, se comparan madres económicamente vulnerables que cuidan a sus hijos tal y como aconsejan los cánones del apego, con otras que no lo hacen. Y los autores no encuentran diferencias significativas que puedan relacionarse con las experiencias tempranas. Sin embargo, lo que sí demuestran numerosos estudios es que la clase social, ser rico o pobre, es mucho el factor que más incide en el desarrollo del futuro adulto 45. Hace una revisión de los resultados en M. Lam y G. Haun, 1982. La creencia en el poder maternal a través del apego minimiza la importancia como socializadores de la televisión, la escuela, los maestros, el medio ambiente, los hermanos, los amigos, los parientes y sobre todo la clase social. Y las ventajas o desventajas que llevan aparejadas. Según el caso, disponer o no de una buena sanidad, tener o no acceso a recursos de calidad, a una buena educación, etcétera, hacer a las madres responsables de los problemas de los adolescentes sirve para no reconocer la influencia de la falta de políticas públicas y de ayudas para evitar los embarazos adolescentes, para apoyar a los niños y niñas empobrecidos o para avalar los recortes en guarderías o en ayudas. Respecto a la importancia de la lactancia para construir dicho vínculo, esta es apoyada en general, pero no era considerada un elemento básico para el vínculo y el apego se fortalezcan. Esto solo apareció mucho más tarde en la primera edición del famoso libro sobre la crianza de Spock,
Body and Child Care, 1957. Apareció como resultado de los experimentos llevados a cabo que los niños criados con biberón eran igual de felices y problemáticos que aquellos criados con lactancia materna. Esta página, sin embargo, desapareció en las posteriores ediciones y esa desaparición tiene mucha importancia porque demuestra una intención muy determinada que no responde a intereses científicos, sino ideológicos. Brown, 1999-34. A partir de ahí, podemos pensar que las teorías sobre el apego y el vínculo son fundamentales, no tanto para promover la lactancia como para convertir el sentido común mayoritario. La idea de que lo que el futuro adulto sea, especialmente si es un inadaptado, un delincuente o un abusador, depende fundamentalmente del comportamiento de la madre durante los primeros años, meses, incluso las primeras horas de vida. En todo caso, para que las teorías del vínculo se relacionaran directa o definitivamente con la lactancia, hizo falta la concurrencia de algunos otros elementos, singularmente la aparición y el éxito de la Liga de la Leche. La Liga de la Leche. Es imposible hablar de la construcción moral de la lactancia sin dedicar un capítulo a la Liga de la Leche. En adelante, LLL. LLL es una organización internacional fundada en 1956 por 7 madres católicas de Chicago, que tenían entre todas 56 hijos, y se conocieron a través de una organización social cristiana, el Movimiento de la Familia Cristiana, que ya describía la lactancia como el plan de Dios para las madres y sus bebés, y cuyo modelo de madre es la bíblica Eva. Su bebé vino, la leche vino, ella dio de mamar a su bebé. Eso es lo que está escrito en la primera edición de Womanly Art of Beth Freisting, 1958. TWAV en adelante, 46. The Womanly Art of Beth Framing es el nombre del libro manual de lactancia del LLL, con millones de ejemplares vendidos, decenas de ediciones y en el que se condensa toda su ideología. El nombre de la organización está tomado directamente en español de la imagen de una virgen de Jacobsville, Florida, Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto. LLL es el nombre bien conocido por muchas madres que prácticamente todos los países del mundo y también cualquiera que trabaje en el campo de la pediatría o la nutrición infantil, aunque muy desconocidos para quien no tenga un especial interés en dichos campos, ya que LLL solo tiene un objetivo: promover la lactancia. Sin embargo, no es aventurado decir que LLL es uno de los actores más influyentes en la construcción de la maternidad en los siglos XX y XXI y, desde luego, en la construcción de eso que estamos llamando la lactancia moral. Weiner, 1994, Ward, 2000, Kalin, 2001. Es difícil encontrar una organización con un mayor impacto mundial en millones de mujeres en la consideración social de las prácticas maternales y, al mismo tiempo, con una influencia semejante en las más importantes organizaciones de salud pública como la OMS o los colegios profesionales de pediatras. Estamos hablando de una organización muy poderosa, capaz de cambiar prácticas personales, mentales o políticas públicas. En los años 50, la leche de fórmula parecía perfecta para los bebés y la mayoría de las madres la usaban. Esta es una década a pesar del biberón de roles de género muy rígidos y muy marcados que, sin embargo, fue entendida por las madres del LLL como disruptiva. Estas madres estaban preocupadas por lo que sentían, que era un cambio fundamental en la manera de vivir la maternidad y, sobre todo, por lo que ellas entendían como el olvido de la lactancia en una sociedad cada vez más tecnológica. Así que decidieron unirse y crear una red de madres para fomentar el apoyo mutuo entre quienes encontrarán dificultades para llevarla a cabo. El objetivo con el que nace la organización es el de unir de nuevo a las madres y a los bebés, encontrar una manera de ayudar a otras mujeres a experimentar la alegría y la profundidad, plenitud de la lactancia. TWAOV, 1967, 385, 386. La progresión del grupo es fulgurante. Enseguida comenzaron a crear comités en distintas ciudades de los Estados Unidos. En 1964, LLL se hizo internacional y 15 años después operaba ya en 42 países. Poco a poco, LLL fue aceptada como la principal interlocutora de las más importantes agencias internacionales para cuestiones relacionadas con la lactancia y la maternidad, mucho antes de cualquier organización feminista, miembro del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de UNICEF, observadora privilegiada en la OMS, fue miembro fundador de la Alianza Mundial a favor de la lactancia materna, World Alliance for Breast Feeding Action, WABA, etc.
LLL se presenta como una organización no ideológica, cuyo único objetivo es favorecer la lactancia y ayudar a las madres que desean amamantar a sus hijos e hijas. Muchas mujeres que han encontrado en esta organización dicho apoyo así lo sienten. Y sin duda que este es un objetivo loable, pues lo cierto es que LLL no se limita a apoyar a las madres que tienen dificultades con la lactancia, sino que buscan imponer mediante la lactancia un determinado modelo de maternidad. LLL establece dos tipos de maternidad diferentes, la que incluye la lactancia a demanda prolongada y exclusiva durante al menos 6 meses y preferentemente al menos 2 años, y la que no, y sitúa a ambas en una relación jerárquica en la que la maternidad vivida a través de la lactancia es la manera correcta y superior de ser madre. Para LLL, como para muchas mujeres que asumen la lactancia convencidas de que así son mejores madres, esta práctica no solo es una manera de alimentar, sino una manera de vivir la maternidad y de encarar el rol del género femenino, que es la única moralmente adecuada. LLL promueve y busca instaurar una filosofía de la buena maternidad a través de la lactancia, como una manera de promover determinados valores maternales, que sí son ideológicos. Blom, 1999-63. Eyer define la ideología de LLL como un compendio de las ansiedades católicas relativas a los roles de género y a la familia presentes en los años en los que nace la organización, 1992, 170, 173. Ansiedades y preocupaciones que van evolucionando en las siguientes décadas de nacimiento y consolidación de las políticas neoliberales. Dichas ansiedades están definidas por la defensa de los roles de género como inmutables, naturales, complementarios y en ningún caso intercambiables o flexibles, cuestiones estas que comenzaban a estar en disputa en aquellos años de aparición del feminismo y de profundos cambios sociales. La manera en que LLL defiende la lactancia da cuenta de una enorme hostilidad hacia una cultura tecnológica que perciben que pueden trastocar los roles tradicionales de las mujeres y una defensa a ultranza de una racionalidad saturada de significados religiosos, como la defensa del diseño divino de la naturaleza. La religión católica es muy importante a la hora de configurar los significados que LLL codifica, pero es un catolicismo no retórico, enfocado a los problemas del día a día y que conecta muy bien con otras religiones de Estados Unidos y con su cultura práctica. Ward 2027. Hoy en día, LLL es una de las mayores organizaciones mundiales no políticas, no solo por detrás de Alcohólicos Anónimos. Merrill, 1970, Boehner, 1990, Ward, 2000 y Blum, 1990. De hecho, según Blum, LLL está montada a imagen de ya por entonces exitoso funcionamiento de Alcohólicos Anónimos, en lo referente a ofrecer ayuda mutua, ayuda telefónica, consejos personalizados, publicaciones, conferencias. Es muy importante que LLL deba su éxito a su modo de funcionamiento y organización, ya que, al estar fundada por 7 madres particulares, su discurso se construye desde abajo, desde los problemas reales de madres reales y no desde la posición, a veces lejana, de los pediatras y expertos. LLL no es una organización dogmática, sino que se dirige a las madres, que es un lenguaje que todas pueden entender, y desde ahí ofrecen los consejos prácticos para casi todas las cuestiones que puedan surgir en el día a día sobre el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, etc. Aunque todos los consejos están enfocados en la misma dirección y con el mismo objetivo, dar de mamar prácticamente a costa de lo que sea. Lo cierto es que sus consultadas contactan fácilmente con las madres, porque son madres ellas mismas, saben escuchar a sus miedos, sus angustias, sus dificultades con la lactancia, hablan con ellas de igual a igual, de una madre a otra. LLL se convirtió enseguida en un apoyo para muchas mujeres que no tenían con quién consultar las dudas que les surgían como madres. Recordemos que LLL nace en un suburbio blanco de clase media en Jacksonville, en uno de esos lugares aparentemente idílicos que Betty Friedan desnudó y caracterizó para siempre como espacios en los que crecían el problema que no tiene nombre, es decir, la frustración y la insatisfacción de millones de mujeres que en los años 50 no tenían otra cosa que hacer que pasarse el día sintiendo madres y esposas. La renovación que LLL imprimió a la maternidad, igual que el feminismo, lo haría en otra dirección. Vino a dotar de sentido a las mujeres que no se sentían interpeladas por este, a pesar de la influencia que ha tenido LLL en la maternidad contemporánea y de que sobre esta organización se han hecho importantes análisis feministas. At the Price de Linda Blum es uno de los más exitosos también
Bohr 2000, Weiner 1940, Hirschman 2003. El estudio de Kay Glauman de LL Love Story de 1978 es uno de los más antiguos. Su ideología y su funcionamiento, su propia existencia siempre se ha mantenido en un cierto misterio. Ese misterio es buscado por la propia organización, que procura no ser demasiado explícita respecto a los temas más polémicos, sabedora de que cuando más exactamente se defina, más posibilidades tienen de perder adeptas o de hacer enemigos, por lo que es muy posible que a millones de mujeres que han encontrado apoyo personal en las reuniones de LLL no les importe la ideología que destila en sus manuales y que pueden resumirse en que las mujeres están preparadas por la naturaleza, diseño de Dios, para dar de mamar, que ese es su principal deber como madres. En un principio a esto se sumaba la idea de que ningún experto sin saber científico se puede situar por encima de la naturaleza. Se combinaba así la tradición desconfiada, religiosa y conservadora hacia la conciencia, con las apelaciones también conservadoras a la naturaleza y especialmente con la creencia en la naturalidad de los roles sexuales. Estas tres cuestiones entrelazadas eran la base sobre la que se construía una determinada idea de la maternidad, que se apoya fundamentalmente en la lactancia. La lactancia es inherente a la buena maternidad. No es posible una buena maternidad que no pase por amamantar. Aún así, los argumentos de LLL se han modificado a lo largo de los años según van cambiando la sociedad. Sus cambios argumentativos y en la manera en que LLL entiende la maternidad y la lactancia están perfectamente recogidos en sus manuales escritos, especialmente en lo que se considera su Biblia, el ya mencionado El arte femenino de amamantar, TWAUB, en sus siglas en inglés, un manual que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo desde su primera edición en 1958, Hausmann 2003, 158-188, hasta un seguimiento de la ideología del LLL a través de los años y de las sucesivas ediciones TWAUB. En las primeras ediciones, las llamadas madres fundadoras ven la lactancia como una manera de ser mejores madres en un contexto muy determinado. Madres blancas de clase media que se mueven en esferas de género claramente separadas que creen innatas. Para LLL, la lactancia natural es una forma mejor de criar, porque dicha práctica incorpora cualidades morales no tanto científicas y, por tanto, LLL ofrece una moralidad que trata de poner en valor el cuidado femenino de los bebés. Ahí donde otros grupos ponen la religión o la ideología como manera de transformar el mundo, LLL pone la lactancia materna como aquello que puede unificar a todas las madres para ser mejores. Blount, 1997. Marian Thompson, una de las fundadoras de LLL, describe el TWAUB, el tipo de gente que producimos es crucial para la dirección que tome nuestro mundo. Así pues, en su origen, la defensa de la lactancia del LLL no se hacía desde el punto de vista de una mejor salud para el bebé, como en el modelo médico posterior, sino desde la defensa de las cualidades modales de la lactancia y de la capacidad de esta para cambiar el mundo. LLL no promueve la lactancia como una cuestión de salud, sino que está comprometida con una visión de la maternidad determinada a la crianza y de la familia, y esto nunca lo oculta. Gorham y Ambrose, 1990-243. De hecho, hasta muy tarde, LLL no mencionará las supuestas ventajas médicas del amamantamiento. LLL asocia amamantar con amar, al punto de convertir esos conceptos en sinónimos. Defiende la crianza como apego y sostiene que dar de mamar es la única manera de conseguir un apego correcto. La organización insiste en todos aquellos aspectos que implican disponibilidad total de la madre, lactancia prolongada y a demanda, cohecho, porteo. Todo ello es necesario para una buena maternidad. LLL asume que la madre debe sentir devoción por su bebé y que esta devoción es natural, que no está condicionada por nada, que es un amor único, incomparable, que nadie más puede dar. El modelo que propone es el de la abnegación, como cuando recomiendan insistir que la lactancia, aunque los dolores sean muy fuertes, aunque esto lo que ellas proponen es aprender a superar estos dolores inconvenientes con la ayuda del grupo y la solidaridad de las otras. Y funciona porque en realidad el sufrimiento y el sacrificio por una determinada causa, lejos de alejar,
puede llegar a convertirse en un poderoso aglutinante y constructor de ideas, como bien saben los dirigentes de los grupos literarios. El mundo que propone las madres LLL es un mundo centrado en la experiencia de la maternidad como única y maravillosa, y en la lactancia como el puntual de la misma, un ejemplo de la naturaleza, el diseño de Dios. En la primera edición de su manual, la de 1958, el discurso de la naturaleza está fuertemente unidos a los puntos de vista religiosos acerca del plan de Dios, y tanto en la primera como en la segunda edición hay algunos párrafos acerca de Eva, que no tuvo ninguna opción que la pudiera confundir y que siempre supo lo que tenía que hacer. Hausmann, 2003, 165. Este lenguaje desaparece en posteriores ediciones. En realidad, lo que propone a las madres es la construcción de una identidad femenina fuerte, centrada en la maternidad a través de la lactancia. Para las fundadoras del LLL, lo fundamental para una relación madre-bebé sana es siempre la lactancia como un signo de poder femenino. Es decir, lo que se defiende es la antigua idea de poder de las mujeres que mujeres. Una idea que ha vuelto remozada con mucha fuerza. Parte del éxito del LLL se debe a que siempre ha conectado con un sector del feminismo. Para su filosofía es centrar idea de que la familia es el pilar que sostiene la sociedad, y esa familia está basada en una diferencia de género esencial, biológica e irreductible, por lo que LLL defiende la pertinencia de no desafiar los roles tradicionales masculino y femenino. Sin embargo, LLL tenía algunas propuestas para implicar a los padres en determinados aspectos de la crianza. Por ejemplo, bañar al niño, cantarle o leerle por las noches que fueron novedosas en su momento y que permitieron que muchas madres no se sintieran tan solas. Desde estas posiciones, sus críticas al biberón y a la leche de fórmula son continuas porque ambos han revolucionado la manera tradicional y correcta de criar a los bebés. Según LLL, esto ha desempoderado a las mujeres y las ha hecho perder confianza en sus habilidades. TVAOB, segunda edición 5-6. Las sucesivas ediciones insisten en la naturalidad de la lactancia, aunque al mismo tiempo, paradójicamente, se asume que debe enseñarse y aprenderse. En resumen, la defensa de la lactancia materna que hace LLL en sus primeros 20 años tiene que ver con el papel que otorga a las mujeres, con su concepción de lo que debe ser la buena maternidad y con el empeño en que la naturaleza, Dios, está por encima de los expertos y de la ciencia. De hecho, sus primeros manuales están llenos de un discurso claramente anticientífico, y sus argumentos de entonces para defender la lactancia materna nunca dejarán de serlo, argumentos morales e ideológicos que tienen que ver con lo que hace ser buena o mala madre. Primero con el feminismo de la diferencia, después con sectores del ecofeminismo y hoy en día con el feminismo de la ética del cuidado. Sectores muy amplios del feminismo ven las prácticas de la lactancia y la maternidad intensiva como maneras de revalorizar el trabajo reproductivo. Véase, por ejemplo, el libro de Patricia Merino, 2017, o el de Carolina del Olmo, 2013, como ejemplos de defensa de la lactancia como posición ética y moral desde posiciones progresistas y contemporáneas. La posición del LLL respecto al conocimiento científico es clara. La ciencia, para ser buena ciencia, debe apoyar a la naturaleza. Cualquier otra ciencia interfiere en el correcto deseo de la madre de mantener una actitud apropiada y natural. Los naturales pasan de recomendar a las madres que enfrenten a los médicos que no apoyan la lactancia, a defender que la lactancia es científicamente lo mejor para el bebé. En la primera edición, por ejemplo, se lee que la madre debe explicarle al médico que tiene la intención de dar de mamar y que debe resistirse a cualquier otra sugerencia. Debes confiar en tu instinto. TWAOB, primera edición 27, cita en Hausmann, 2368. En la segunda edición se le da a la madre para cuando se relacione con los médicos. Un consejo muy curioso: toma la actitud de ser una mujer progresista. Hausmann, 2369. Es decir, se asume que las mujeres progresistas más adecuadas ya eran más proclives a la lactancia y se le dice a la madre que se apoye en esa actitud para ganarse al médico si es que éste recomienda otra cosa. Es decir, si no eres progresista, finge serlo. En la tercera edición se aconseja a la madre que si no le gusta lo que el médico le recomienda, que cambie de médico. También se le aconseja que si no tiene lo que desea del médico, grite o llore, porque eso siempre conmueve.
Desde esta actitud de rebeldía frente a cualquier consejo médico no deseado, las sucesivas ediciones van incluyendo cada vez más información científica, según estaba siendo más proclive a apoyar la lactancia. Sin embargo, a partir de los 80 se produce un vuelco y son los pediatras y el discurso científico los que se hacen dueños del mandato de la lactancia. Así, si LLL llamaba al principio al liberarse de la ciencia médica a partir de los 80 en cada nueva edición del TWAVD, se incluyen los nuevos consejos procedentes de los expertos. Se pasa de defender que la lactancia es una cuestión de instinto de buena maternidad, de feminidad, y que hay que rebelarse contra los consejos expertos, a someterse que es, sobre todo, una cuestión científica. La leche materna se ha convertido ya en el líquido de oro para la ciencia, que no deja día a día de encontrarle más propiedades que el LL. Asocia inmediatamente a propiedades morales. En realidad, desde los años 90, lo que encontramos es una enorme proliferación de mensajes pro lactancia, desde instancias médicas y políticas, mensajes que LLL recoge y expande por el mundo en una mezcla insuperable de lenguaje de empoderamiento maternal, ciencia, instinto, moralidad y naturaleza. En esta segunda fase se hace evidente una profunda contradicción, que el uso que el LLL hace de la ciencia, ya que su discurso habitual es antirracional, antimedicalización y antiexpertos, pero sin embargo, cuando la ciencia apuntala su ideología, LLL lo utiliza. Las razones del indudable éxito de LLL son muchas y cambiantes a lo largo del tiempo, pero que duda cabe que su postura de empoderamiento femenino frente a la clase médica experta ha tenido mucho que ver en ello, tanto en su origen como en la actualidad. Si ha triunfado es porque ofrece a las mujeres algo que no encuentra en otros ámbitos. En su origen, el discurso de LLL permitirá que las mujeres, sin sitio en el mercado laboral y con empleos precarios explotados, sintiera que sus vidas tenían una utilidad concreta e insustituible. Al mismo tiempo, su discurso sobre el cuerpo permitía a muchas mujeres escapar de la sexualización aplastante del patriarcado. Mujeres que estaban desconectadas con el aspecto de sus cuerpos consiguieron asumirlos y sentirse mejor. El éxito de la lactancia hoy en día tiene mucho que ver con lo mismo. Bloom, 1992-72, Ward, 2000. LLL nace en una América profundamente generalizada y puritana, y especialmente obsesionado con los pechos femeninos. La sexualidad era un tabú y la lactancia era considerada una cuestión íntima, casi como la menstruación. LLL muestra, en cambio, una actitud mucho más abierta de lo que entonces era habitual respecto al cuerpo y la lactancia. En TWAV 1982, LLL enfatiza que dar de mamar es un placer sexual que forma parte de la sexualidad normal de la madre. Algunos autores relacionados con el LL defendían que dar de mamar podía dar lugar a excitación sexual y en su caso a tener un orgasmo, lo que era perfectamente natural. Bunhammer, Gardner, 1982-41. En este sentido, el LL ofrecía una noción positiva del cuerpo, de las mujeres y de la sexualidad para una misma, y no para la mirada masculina. Pero este discurso, que puede resultar personalmente liberador para algunas, puede ser al mismo tiempo socialmente desempoderante y fomentar la naturalización y fijación de los roles del género. Por ejemplo, si bien el patriarcado quiere pechos sexualizados para los hombres, el modelo de LLL no combate eso planteando mujeres sexualmente libres y autónomas, sino mujeres madres para que los bebés y pechos para la lactancia que da un sentido de utilidad a tu cuerpo. Bloom, 1992-72. LLL defendía el cuerpo y el placer en tanto funcionales a la especie y no en tanto espacios de goce personal. Coito, orgasmo y lactancia eran descritos por el LL como psicológicamente similares e inducidos por las hormonas prolactina y oxitocina. Así, mientras el discurso que públicamente se utiliza es el de que las madres no se las debe juzgar por sus elecciones, lo que en realidad se está diciendo es que son las hormonas las que eligen, con lo que es inevitable que aquellas mujeres que eligen, al parecer en contra de sus hormonas, se sientan culpables y antinaturales. Bloom, 1997. Sin embargo, el famoso caso de Denise Perrigot, que trataremos en extenso más adelante, una mujer que reconoció que se excitaba sexualmente al dar de mamar y que por ello fue acusada de incesto, significó que LLL se pusiera en guardia frente a las posibles acusaciones que se pudieran hacer y advirtió entonces a las madres que no confiaran sentimientos sexuales a los profesionales, porque podían ser interpretados como algo patológico. Bloom, 1990. LL era consciente de que
con sus ideas acerca de la sexualidad maternal más su apoyo a la lactancia prolongada incluso hasta los 6 años podrían parecer extraña o incluso patológica. Así que fue ocultado aquello aspectos más peliagudos para la sociedad norteamericana de la época, incluso para ahora mismo. Otro factor que contribuyó enormemente a su éxito es que desde el principio, y dado que convive con el inicio de la segunda ola del feminismo, así como en otros movimientos sociales de esa época, LLL hace suyo el lenguaje propio de estos movimientos y habla de empoderar a las mujeres o de libertad de elección. La palabra elección, como aparece constantemente en el lenguaje de LLL y de sus defensoras. Más adelante dedicaremos a este aspecto un capítulo. Lo cierto es que, en caso de que se elija no dar de mamar, LLL hablará de rechazo inconsciente de esa madre por su bebé, de fracaso, o se considerará siempre en dicha elección no se ha tomado libremente, sino que la madre, en este caso, ha sido mal informada o no ha tenido el suficiente apoyo. LLL es una organización que surge preocupada por el nuevo papel que el feminismo exige para las mujeres. Cuando LLL comenzó su andadura, la lactancia exclusiva y prolongada era casi residual. Cada vez más mujeres entraban en el mercado laboral y en los años 70, cuando se produjo el llamado baby boom, muchas mujeres comprobaron las dificultades de compatibilizar el trabajo remunerado y la lactancia. Las mujeres tenían más hijos, aunque no tantos como sus abuelas, y el biberón, así como la crianza compartida con sus guarderías familiares, baby sister, etc., permitía compatibilizar familia y trabajo. Y por último, además, esos son los años de la segunda ola del feminismo, de las críticas a la división sexual del trabajo, de las críticas a los roles de género, los años también en los que las mujeres ansían ser libres e iguales. Este feminismo, al contrario que el feminismo de la primera ola, hizo de la igualdad en espacios públicos uno de los objetivos fundamentales. Son años en los que las fronteras sociales estaban siendo sometidas a graves tensiones, fronteras entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre madres trabajadoras y no trabajadoras, entre hombres y mujeres. Son años en los que toda la sociedad convulsiona y precisamente son los roles del género los que tienen una mayor capacidad para mover toda la pirámide social. LLL nace preocupada por las tensiones en los roles de género y desde el principio deja claro que a qué tipo de madre apoya, entendiendo además que un determinado tipo de madre y no otra es imprescindible para mantener fijos los roles tradicionales. De hecho, en las primeras ediciones de TWA se pueden leer críticas evidentes al feminismo. Por ejemplo, frente al Libérate de las mujeres, LLL ofrecen otro eslogan, Libérate como madre. En otra de sus publicaciones afirma que aunque comparten la exigencia de igual trabajo o igual salario, las mujeres deberían centrarse en aquellas ocupaciones que solo ellas pueden hacer, porque es ahí donde van a encontrar su verdadera autoestima. Blom, 1999-74. LLL fue en su origen una organización para mujeres blancas de clase media, que desde luego no trabajaban fuera de casa. En los 80 se produce un debate dentro de la organización para cuando algunas madres trabajadoras comienzan a cuestionar uno de los lemas más intocables, el bebé primero, así como recoge Blanc, 1999, 89 y SS. En uno de los grupos de autoayuda, una madre explicaba que a ella lo que más le costó en el camino hacia una buena maternidad fue olvidar lo que ella era, una mujer con carrera, con intereses propios. Esa mujer contaba que había luchado por poner las prescripciones de LLL por delante de sus propios intereses, pero no había podido conseguirlo de todo, por lo que se sentía una egoísta. Otra madre dice que la maternidad intensiva que promulga LLL se parece a una situación en la que te obligarán a estar en una habitación con alguien todo el tiempo. Probablemente os mataríais uno al otro. Al final, aceptas el lazo. La maternidad se adoctrina con fuego, con el solo propósito de que crees una conexión fuerte con el niño. Blanc, 1999-85. Solo a partir de mediados de los 90, los manuales de LLL asumirán que hay madres que no tienen más remedio que trabajar fuera de casa y dejar de culpabilizarlas. Aún así, siempre distinguirá entre aquellas que no puedan evitarlo y aquellas que eligen trabajar cuando podían no hacerlo. Por eso siempre enfatizará lo que mejor es un empleo a tiempo parcial, porque la separación maternal causa estrés en el bebé. En la edición de 1981 se puede leer: nuestro consejo a cualquier madre que esté pensando en aceptar un trabajo simplemente es, si puedes evitarlo, no lo hagas. 1981, 207.
1971. Algunas líderes de la organización que han hablado tiempo después han reconocido que las instituciones que les llegaba desde la organización iban en sentido de desaconsejar el empleo a las mujeres y que existía incluso una consigna secreta para que las madres trabajadoras no pudieran llegar nunca a ser dirigentes de la organización, para que no se convirtieran en referentes, aunque LLL intenta adaptarse a los tiempos y aceptar a las madres trabajadoras. Siempre defenderá que la presencia física de la madre es insustituible por ninguna otra, y esto lo hará utilizando el discurso de la elección. Por ejemplo, en un capítulo de 1987 del manual se habla haciendo de una elección, y en él se afirma que las mujeres que eligen trabajar cuando tienen un bebé están equivocadas. Del eslogan, el bebé necesita la presencia de la madre, muy pronto y muy a menudo se pasa al eslogan, la necesidad del bebé. Por la madre permanece muy intenso, aunque las necesidades de la madre serán diferentes. Blom, 1999, 75 y SS. LLL siempre hasta hoy se mostrará difusamente hostil hacia las madres trabajadoras que tienen intereses fuera de la maternidad y hacia las que dedican demasiado tiempo y demasiado interés al trabajo. Esas son malas madres. Yuppies, Blum, 1999-87, Young, 2015. Dicho todo esto, el éxito del LLL se basa en que hace de que muchas madres se sientan mejor en un mundo que no es justo ni con las mujeres ni con las mujeres ni con las madres. Para quienes eligen bien, es decir, para quienes eligen la maternidad intensiva, el apoyo emocional que proporciona la organización supone un alivio, especialmente para las madres con pocos recursos. El LLL les ofrece un respiro y ayuda para sobrellevar sus frustraciones. A las madres más pudientes, además, las saca de su aislamiento y les asegura un método superior de crianza. De esta manera, el LLL, a pesar de su clasicismo implícito, consigue crear una especie de alianza interclasista entre las madres ricas y las trabajadoras. Una alianza en cuanto a madres LLL no hubiera triunfado de no ser por esa transversalidad que permitió que su mensaje calara en una parte de la contracultura de los 70. Su primitivo mensaje contra los científicos, aunque fuera solo para seguir el plan de Dios, conectó bien con el feminismo de los 70, que consideraba también que la medicina es una parte del control social masculino sobre los cuerpos de las mujeres y que los médicos eran los representantes de ese control, con lo que la lactancia parecía como más natural y sobre todo menos ligada a esa jerarquía científica. Una parte del feminismo de la diferencia, llamada desde un principio a las mujeres a empoderarse desde sus cuerpos o desde lo puramente femenino. En 1971, el icónico libro publicado por el colectivo de mujeres de Boston, Of Bodies, Of Selves, lanzó el movimiento de mujeres por la salud. En ese movimiento compartía ideas con LLL desde posiciones muy distintas. En nuestros cuerpos crecen la frustración y la rabia con el establishment médico-científico, que es condescendiente, paternalista, enjuiciador y desinformador. Enseñar a las mujeres acerca de sus cuerpos las hará más seguras, más autónomas, más fuertes, escriben los autores en un manifiesto que tenía un fuerte contenido político y feminista que le falta a LLL. Reparemos en este manifiesto que este manifiesto no dice nada acerca de la salud de los bebés, sino que se centra en las mujeres, lo que significa una diferencia central con el mensaje de LLL. Ideológicamente es evidente que LLL crea una imagen de buena madre opuesta a la de mala madre. Y el sacrificio, incluso el dolor, siempre se pone en la primera. En todos aquellos grupos que pretenden crear una determinada subjetividad moral, el sacrificio suele desempeñar un papel importante en la creación y fijación de las identidades. A mayor sacrificio se obtiene una identidad que aparentemente proporciona mayor autosatisfacción. Para LLL, la lactancia exige sacrificio, para unas más y para otras menos, o ninguna, evidentemente, pero la posibilidad de una lactancia que se adapta a las madres y a sus circunstancias no se contempla. Son las madres las que tienen que adaptarse a la lactancia. El hecho de que la idea central sea que no dar de mamar es un riesgo que perjudica al bebé, supone que sea mejor hacer cualquier cosa antes de abandonar el amamantamiento. Así, las investigadoras sobre LLL encuentran en los grupos de apoyo mujeres que son capaces de cualquier cosa, con tal de no abandonar la lactancia, incluso de poner en riesgo su propia salud. Mujeres que retrasan tratamientos médicos imprescindibles o que se someten a lactancias enormemente dolorosas. Todo por no dar el biberón. Las voluntarias de LLL en ningún
ningún momento les aconsejan abandonar, sino siempre persistir. Y en muchas ocasiones hay comportamientos que podrían perfectamente clasificarse de crueles. Blount, 1993, 1999, Ward, Andrews, 1990, Worf, 2011, Carter, 51. En 2014, en el New York Times, Emily Watts Seymour Zeus cuenta su propia historia. Las consultoras de lactancia del hospital la avergonzaron y culpabilizaron por no dar de mamar, a pesar de que había sido sometida poco antes a una doble mastectomía. Washington Post, National Health. En definitiva, LLL construye una maternidad moral con fronteras muy rígidas, con una